descendente y no exista colateral, cobra el Estado, ¿verdad? Es decir, el municipio muy particularmente, aunque esta norma ha sido reformada por la última reforma fiscal que se ha hecho, reformó la sucesión del municipio y corresponde al Estado. Ahora, que yo haya visto en la práctica como abogada al Estado reclamando una herencia, realmente no lo he visto. En la práctica puedo decirles que esa norma me parece que está como por el gusto allí en el enunciado del Código Civil. Ahora, ustedes dicen, bueno, ¿y qué pasa con esos bienes que son de personas que han fallecido? Los tramita otro como prescripción adquisitiva de dominio, pero el Estado per se nunca he visto una sucesión del Estado. Es más, actualmente hay un proceso de sucesión en la Corte Suprema de Justicia que hemos estado viéndolo de cerca, que es el que dejó la sucesión a los pobres de Coclé, ¿verdad? Entonces yo decía, si la persona le dejó a los pobres de Coclé la herencia, el Estado debe nombrar un representante a los pobres de Coclé. ¿Me explico? De manera que, porque esa herencia se distribuye de la siguiente manera, se le va a dar al presidente de la República, para que el presidente de la República distribuya a los pobres de Coclé. Pero bueno, ¿quiénes son los pobres de Coclé? ¿Me explico? Yo me imagino que lo van a distribuir en canchas de fútbol, esto y lo demás, pero realmente yo siento que el Estado debe nombrar un representante allí, porque de lo contrario la interpretación de ese testamento va a ser de una forma distinta. Sin embargo, no hay representante de los pobres de Coclé. Ahora, vamos a la sucesión del cónyuge. ¿Cómo cobra el cónyuge en la sucesión? Nuestra amiga Natasha Velotti explicaba el tema del régimen económico del matrimonio, que es un poco complicado en nuestro país, y a mi juicio el régimen de participación en las ganancias en Panamá no funciona. Esa es la realidad. Es más, actualmente existe una comisión de abogados de derecho de familia que están estudiando la posibilidad de reformar el régimen económico del matrimonio. Y decían los abogados, bueno, ¿cuál es el mejor régimen? Eso depende en qué situación estamos, ¿verdad? Sin embargo, para mí, como decía la licenciada Natasha, el mejor es el que presenta menos dificultades en la práctica, es el de separación de bienes. ¿Por qué el régimen de liquidación, de participación en las ganancias no funciona? Sencillamente porque se dio la inconstitucionalidad del artículo 105 del Código de Familia, que decía que para vender la casa habitación de la familia se necesitaba autorización de ambos cónyuges. Al declarar la Corte inconstitucional ese artículo, convirtió la acción contra los bienes en una acción personal y no en una acción real. Por tanto, el régimen en la práctica no funciona. Apenas se pone una liquidación, la gente traspasa los bienes y quedamos en absolutamente nada. Podemos perseguir los bienes, pero si eso está a nombre de un tercero, de una fundación, ese tercero está de buena fe. Y sabemos que la acción pauliana, aunque muchos romanistas la ven como el legado más grande que ha dejado el derecho romano en nuestros días, sabemos que la acción pauliana en la práctica no funciona. En mi caso muy particular, yo he revisado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia desde 1903, 2013 en la acción pauliana, y solo ha funcionado en un caso. ¿Por qué? Porque el bien costaba $100,000 y el papá se lo pasó al hijo en $300. Es evidente que está allí el problema. Ahora, ¿cómo cobra el cónyuge en la sucesión intestada? Yo parto de la base de que hay que reformular las normas de sucesión intestada para el cónyuge. ¿Por qué? Porque si el cónyuge cobra con la línea recta descendente en la misma proporción. Es decir, si yo tengo 2 hijos y mi esposo se muere y yo tengo $300,000, son 100,
100 y 100. Mientras sean mis hijos, yo no tengo ningún problema. De repente no lo tengo, porque también hay hijos que lanzan a sus padres de la casa. Pero si a mí me toca concurrir a la herencia con 2 hijastros y yo vivo en una casa que cuesta $300,000, yo quedo en la calle porque van a hacer una venta de bien común y entonces son 100, 100 y 100. Y si vamos a un remate, peor, porque de 300 vamos a quedar en ¿cuánto? ¿Me explico? Entonces, quedé fuera del bien. Para mí, sea hombre o mujer que esté en el bien, la casa habitación de la familia, debe haber un derecho de usufructo. Bueno, la vamos a dividir, no hay ningún problema, son 100, 100 y 100, pero vas a tener que esperar que yo fallezca, un usufructo vitalicio. Sin embargo, no es así en la práctica. En la práctica es igual proporción para los hijos y para el cónyuge. Ahora, yo le decía al presidente de la Asamblea Legislativa, que convocó a algunos abogados para hacer una reforma de este tema, de que si no reformamos las reglas de la sucesión en cuanto al cónyuge, vamos a tener que crear muchos asilos de ancianos, porque si a mí me sacan de mi casa, yo voy a quedar en un asilo de ancianos, porque a la edad de 65, 70, usted ya en ningún banco le va a dar un préstamo. Entonces, el desarrollo económico de nuestro país tiene que ir aparejado del derecho humano, del desarrollo del derecho humano. Si no van aparejados, va el desarrollo económico por un lado y el derecho a los derechos humanos se queda abajo. Entonces, vamos a tener un país muy bien desarrollado, pero con gente metida en los asilos de ancianos. Ahora, ¿cómo cobra el cónyuge en la línea recta ascendente? En partes iguales con los papás, en partes igual con los abuelos, o sea, somos hijos del de cuyos, me explico, sea hombre o mujer, y con los hermanos también cobra en partes iguales. La única diferencia en la línea colateral es que el cónyuge, la herencia en la colateral va hasta el 6º grado y el cónyuge solo tiene que repartir con el hermano y su sobrino, pero en todo lo demás el cónyuge cobra en proporción con los demás. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué el cónyuge cobra en partes iguales con la línea recta ascendente, descendente y colateral? Yo siento que parte de la base de que como la mujer no podía administrar sus propios bienes, porque recuerden que el Código Civil se expidió bajo la Ley 2 de 1916 y estamos en el 2013 y todavía las normas de la sucesión se mantienen, diría yo, estáticas. No se han reformado, aunque siento que han estado variándose por las prácticas tribunalicias y por los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, se han mantenido bastante estáticas. Y antes, otrora, era necesario esas normas, porque la mujer no podía administrar sus bienes. Pero en este momento no se justifica la existencia de esas normas tal y cual están. Es más, las normas nos pueden afectar a nosotras las mujeres, pero también pueden afectar a los varones. Pónganse un hombre que se casa con una mujer que tiene 3 hijos, compra una casa de $100,000, la compra la mujer y hacen su vida allí, se muere la mujer, se quedó ese señor con una partecita de la casa. Ya ustedes saben que en materia civil existe una regla de que nadie está obligado a vivir en la indivisión. Una vez termine el juicio de sucesión y concurra yo con el cónyuge y concurran los hijastros, esa casa debe dividirse en 4 partes. Y si vamos a un remate judicial y la casa vale 100,000, quedan $60,000. Entonces, las reglas tienen que reformularse para el cónyuge, sea hombre o sea mujer, no importa cuál de los dos sea, pero tienen que reformularse y hacerse bajo una óptica más justa, más de justicia social y más de buscar una protección al cónyuge, sea hombre o mujer. Ahora,
En el tema de la liquidación del régimen económico del matrimonio, el régimen de participación en las ganancias, vuelvo y les reitero, no funciona. Por ejemplo, si yo tengo una casa y yo vivo allí con mi cónyuge, yo me casé después de 1995 y la casa es de él, a título personal de él la puede vender. Él la puede vender, traspasar a una fundación y de hecho lo están haciendo. Lo están traspasando y ese bien nadie lo puede agarrar. Entonces yo quedé sin prácticamente nada. Lo que han hecho los países en el tema del régimen económico del matrimonio es poner un régimen económico primario. Es decir, usted puede pactar lo que usted quiera, la casa de la playa, la casa de esto, todos los bienes usted los puede pactar como usted quiera. Pero la casa, habitación de la familia, tiene un régimen económico primario y bajo esa óptica, cualquiera que sea el régimen que usted pacte, eso es lo que se va a aplicar. Y usted no puede vender, no puede hacer, y si los hijos están allí, hay una protección hacia la casa, habitación de la familia. Yo voy al tema de la protección de la casa, habitación de la familia, porque el país tiene un desarrollo inmobiliario increíble. Por ejemplo, en el caso muy particular mío, yo manejé un caso en donde la muchacha, abogada, ella compró con su esposo un apartamento en un lugar exclusivo en Panamá. Le costó $150,000 al momento que lo compró. Cuando vino el divorcio, el apartamento cuesta $400,000. El apartamento está a nombre de los dos y la persona se fue por la venta de bien común. Ni siquiera por el régimen económico, sino que se fue por venta de bien común y el juez admitió la demanda. Entonces yo decía, yo era la abogada de ella, yo decía, ¿y las dos niñas? ¿Y cómo vamos a hacer? Porque si esa muchacha sale de ese lugar exclusivo, ella para conseguir otro lugar exclusivo no puede, porque es que el desarrollo inmobiliario se fue. ¿Ve? Entonces, tenemos que empezar a adecuar las normas de la sucesión, las normas de liquidación, a los nuevos acontecimientos como ha hecho España, por ejemplo. En España hay una protección increíble a la casa habitación, porque en España iniciaron como nosotros, que costaban 100,000 y ahora cuestan 2, 3 millones de dólares, y entonces por eso ellos han tenido que regular rápidamente y decir, bueno, usted vamos a dividir cualquier cantidad de bienes, pero este bien, usted si tiene hijos no lo puede dividir, porque tiene que garantizar la subsistencia de sus hijos en el bien. Pero en Panamá lo cierto es que se puede vender, se puede de hecho vender la casa habitación de la familia, esté en sucesión, esté en régimen, esté en lo que esté, se puede vender. Entonces yo creo que tenemos que legislar hacia ese punto, hacia la protección de la casa habitación de la familia. Muchísimas gracias.